Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona el archivo web XML de un proyecto web. ¿Mm? Tenemos aquí la index, el formulario, algunos servlets de nuestro proyecto original, pero siempre les digo que cuando crean un servlet tienen que marcar la casilla, vamos a dejar ahí, next, la casilla adicionar información al descriptor de despliegue, al archivo web XML. Siempre le digo marquen esa casilla. Cancelo. Vamos a ver qué es eso. En la carpeta webinf encontramos el archivo web XML. Si lo abro, este archivo es un archivo de configuración para el servidor web. En nuestro caso el servidor web es Apache Tomcat. Entonces permite definir varias cuestiones que hacen al funcionamiento de la aplicación y de los servlets. La más elemental es definir con qué URL va a ser cargado el servlet. Es decir, yo estoy aquí en la index y si pincho en este hipervínculo, lo que estoy haciendo es una petición, enviando una petición al servlet primero. Pero aquí está la URL, la estoy señalando, que estoy activando al hacer clic en ese hipervínculo. Entonces ahí dice que el servlet que va a atender a esta petición, o perdón, la URL con la cual quiero llamar al servlet primero, es el nombre del proyecto barra primero, ¿sí? Si en este lugar, en lugar de poner una P mayúscula, pongo una P minúscula, estoy diciendo que quiero una URL, que esa URL pretendo que active al servlet primero, pero con P minúscula. Al darle Enter, lo hago, me da error 404. ¿Por qué? Porque con esta URL, no hay ningún recurso que se pueda activar. Sin embargo, el servlet existe, pero bueno, hay definidas ciertas cuestiones para especificar con qué URL activarlo. Vamos al tema en cuestión. El archivo web XML que abrí de aquí y estamos viendo es un archivo para configurar al servidor, y para cada servlet que hagamos vamos a tener un bloque de definición del servlet y aquí un bloque de definición del mapeo de dicho servlet. Fíjense, este primer bloque dice primero y define algo más, y aquí continúa algo de eso, ¿sí? Repetimos para Spinetta y aquí, y repetimos para validación y aquí. Bajo un poquito, acá prácticamente se termina, y ahí termina el archivo web XML. Entonces veamos un poquito de qué se trata, porque muchas veces desde este archivo podemos salvar alguna situación del error 404. Entonces analicémoslo desde el punto de vista del servlet primero. En las etiquetas servlet, aquí arranca y aquí finaliza, se define qué clase de Java, la clase primero, dentro de este archivo se va a llamar así. Entonces aquí estoy diciendo que el servlet primero.class, aunque no hace falta poner el punto class, del package mis servlets, dentro de este archivo de configuración se llama primero. Entonces servlet class indica de qué clase estamos hablando, Servlet name indica un nombre que le estoy poniendo a esta clase. ¿Por qué? Porque ahora, cuando quiera referirme a este servlet, lo voy a hacer a través de este identificador. Fin de esta parte. Más abajo completamos el tema con el servlet mapping. El servlet mapping lo que hace es definir
con qué URL se va a activar TarServlet. Y aquí estoy diciendo que con la URL pattern barra primero, que con este URL se llame al servlet name primero. ¿Y cuál es el servlet name primero? Y bueno, aquí arriba dice que el servlet name primero es este servlet de este package. ¿Por qué lo de la barra primero? Porque la URL, como vimos, se conforma del nombre del proyecto barra el nombre del barra la URL que queremos que active a determinado servlet. Entonces, bueno, aquí por poner la P minúscula me dio mal. Si corrijo y pongo la P mayúscula, va a ejecutar al servlet. ¿Qué podemos sacar acá? Si a mí me gusta que, como es habitual, las URL sean en minúscula, entonces aquí deberíamos dejar la P minúscula y que el servlet funcione, pero vemos que no lo hace. ¿Cómo corrijo eso? Y bueno, voy a venir acá y voy a decir que la URL pattern para ese servlet sea esta, con P minúscula. Así las cosas, salvo, voy a guardar este archivo, no hace falta que vuelva a lanzar el proyecto, simplemente vengo para acá, verifico que diga primero y direcciona correctamente, porque estoy diciendo que esta URL haga la petición al servlet primero. O digamos todo esto de otra manera también. Lo que ustedes tienen que poner acá, etiqueta servlet, y estamos definiendo estos dos parámetros. Lo que tienen que poner acá es el nombre real del servlet con el paquete y el punto que une package con clase. Ahí va el nombre real. Entonces, servlet class, nombre real de la clase y del paquete donde está contenido. Esto no lo pueden cambiar nunca, salvo que obviamente cambien acá el nombre de la clase. Pero bueno, tiene que coincidir el nombre de esta clase con el nombre de la clase real. Acá le pueden poner el nombre que quieran, porque esto es un nombre para el archivo interno. Es decir, si yo le quiero poner Pipo, estoy diciendo que este servlet para el archivo web se va a llamar Pipo. Más abajo voy a decir que Pipo se carga con esta URL, con la URL, no, vamos a cambiar la URL, vamos a ponerle Pedro. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Cuando la URL diga barra Pedro, que se cargue el servlet primero. Eso es lo que estamos definiendo acá. Lo vamos a probar. Vengamos acá y pongamos Pedro en minúscula, tal cual lo pusimos allá, barra Pedro. Le doy enter. No guardé, efectivamente no guardé, acá está encendido el icono, así que guardo los cambios, porque si no, no se hace la relectura del archivo de configuración. Ahora sí, vuelvo aquí, digo primero servlets barra Pedro, enter, y el servlet se cargó. Estoy en mi primer servlet. Fíjense que con esta URL estoy ejecutando un servlet que se llama primero. ¿Se puede hacer? Obvio que sí. Para eso debemos conocer cómo funciona el archivo web XML. Si acá le pongo la P mayúscula, no va a funcionar porque esa URL no se corresponde a ningún servlet. Por eso está dando error 404. Y si pongo primero,
por más que lo escriba con la P mayúscula, tampoco, porque desde hace un rato hemos configurado nuestro web XML para que el servlet primero se cargue a través de la URL Pedro. Vuelvo aquí y repaso esto último, ¿sí? Mi servlet primero, que por ahora llamaremos internamente así, se carga con la URL pattern Pedro, que hace referencia al nombre interno Pipo. Puede parecer confuso al principio, pero bueno, tiene este modo de funcionamiento. Primero aparecen los tres servlets de nuestro proyecto: el primer servlet, el segundo servlet, que es Spinetta, y el tercer servlet, que es validación, y luego los mapeos para cada uno de ellos. El servlet mapping para Pedro, perdón, para Pipo, que sería en este caso primero, el servlet mapping para Spinetta y el servlet mapping para validación. Si modifican algo de acá, lo pueden hacer, lo hemos hecho, ténganlo presente para el resto del funcionamiento. En el caso nuestro, si ya lo queremos dejar así, a primero Pipo y Pedro, digamos, bueno, para que esto quede bien, deberíamos corregir nuestra index para que aquí el llamado sea Pedro, y de esta manera ya tenemos todo resuelto, ¿sí? Salvo esta página, vuelvo a voy a ir a la index, así que pongo ahí localhost 8084 y a continuación el nombre del proyecto 2020 primeros servlets, le doy entrada y se va a desplegar la index. Entonces, bueno, aquí cuando paso el mouse aquí, fíjense que abajo en esta ventana, a ver si al tocar, sin tocar, solamente pasando arriba, aquí abajo, en este lugar, figura hacia dónde apunta este hipervínculo. Ahí dice localhost 8084.20.20 primero servlet barra Pedro. Ahí. Vuelvo. Significa que si pincho ahí, voy a estar lanzando una petición con esa URL. Si hago acá lo mismo, abajo, en la parte de abajo de esta ventana, a la izquierda, figura que va a llamar a Spinetta, y aquí que va a llamar a formulario usuario HTML. Entonces, bueno, ya hemos corregido nuestra index y pincho, lo voy a hacer, direcciona hacia Pedro. Si pincho aquí, direcciona hacia Spinetta. Si pincho aquí, hacia el formulario, y el formulario hacia el servlet validación. Bueno, esto es una de las funciones del archivo web XML. Acá pueden, si van a hacer modificaciones, pueden separar un poco, no afecta en nada, le dan más prolijidad. Incluso a mí me gusta cortar y juntar todo, cortar esto y pegarlo a continuación de su definición. Si estoy definiendo acá, lo pego ahí, entonces me queda servlet barra servlet y servlet mapping barra servlet mapping para toda una misma cosa. Luego tendría que llevarme voy a cortar y lo voy a pegar acá, y ahí tengo todo lo de Spinetta, y aquí me quedó lo de validación. Se puede hacer esto y dejarlo todo prolijo, pero bueno, recuerden abrir y cerrar aquí, abrir y cerrar. Cuando abren etiqueta, cierran etiqueta, abren etiqueta, cierran etiqueta. Bueno, esta es una de las funciones del archivo. Más adelante veremos otras utilidades.